Hola, profe, buen día. ¿Me escucha? Sí, te escucho bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿usted cómo le va? Bien, bien. Un poco anonadada con la repentina lluvia después del calor que hizo ayer. Sí, fue sorprendente. A mí igual me pilló desprevenido. Pero fue como anoche o ahora en la mañana, en la madrugada. En la madrugada estaba grabando. Lo que pasa es que yo estoy ahora en un trabajo en una casa. Y de ¿Ya? camino acá nos pilló como una pequeña llovizna, pero nada más que eso. Ah, ya. Perfecto. Y anoche, sinceramente, no lo sé porque estaban escuchando música electrónica, así que no pude dormir muy bien anoche. Oh, qué mal. Los vecinos tenían carrete, punchi punchi. Pucha, qué mal. Oye, Jeremy, ¿y pudiste desarrollar al final las guías atrasadas? Sí, profe, pero ahora, por ejemplo, tengo un problema poder entregárselas porque las tengo en el computador y estoy con el celu. Ah, ya. Perfecto. Ya, entonces cuando tengas a mano el computador, me las envías para poder revisártelas, ¿ya? Dale, profe. Ujú. Bien, vamos a esperar Dale. unos minutitos para que se conecten los demás. Em, Ya. Voy a pasar asistencia para que comencemos con la sesión. Vale, profe. La verdad, la clase de hoy día tiene harto contenido de lo que estuvimos hablando la sesión pasada, ¿te acuerdas? Donde tú me contaste al respecto de cuál iba a ser tu, tu proyecto de portafolio Sí, sí. en relación a cómo lo debías, en sí el tema, cuál era el tema que ibas a desarrollar, en qué consistía, cuáles eran las etapas, etcétera. Ujú. Porque hoy día vamos a, por planificación del cronograma, lo que hoy día nos toca verificar es principalmente cómo poder confeccionar una tesina simple. ¿Una que disculpe? Y una tesina simple, que tiene harto de la estructura del portafolio profesional. Tú cuando tú todavía estás haciendo el ramo de portafolio profesional, el ramo, no el ramo que han tenido a lo largo de la carrera, donde, ¿cierto? Van entregando avances de lo que van realizando en cuanto a observación y todo eso, hoy esos ramos ya los pasaste todos. No, no, no. Yo estoy en este momento cursando el último semestre. Por lo menos no me atrasé en nada. Adelanté puros ramos y ahora tengo solamente un ramo que es portafolio. Ese debe ser el de portafolio profesional que, claro, me dice usted, que todas las semanas nos entregan como evaluaciones y después tenemos una horita en la tarde de trabajar un poco en un proyecto que nos dieron recién esta semana. Ah, perfecto. ¿Y en qué consiste ese proyecto? El proyecto es un condominio en donde tenemos que realizar la ubicación de una casa en específico, ya que esa casa se repite en todo el condominio, excepto en las casas que son espejo. No sé cómo explicarle eso, ¿lo entiende, cierto? Las casas espejo, no. Ya, por ejemplo, cuando uno hace una casa pareada, la casa generalmente es una casa espejo. Supongamos que la casa de la izquierda tiene la puerta a la derecha y el living en la entrada, y después el baño a la Ya. izquierda, ¿ya? La casa espejo es la casa pareada esa, y esa casa tendría la puerta en la izquierda, sería al revés la casa, es como que si la estuviera reflejando con un espejo. No sé si me entiende. Ah, perfecto. Ya, sí. Ya, Ahora sí. entonces lo que cambia dentro son las instalaciones, por ejemplo, el agua, las matrices van al revés, ese tipo de cosas son como los cambios. Pero realmente nosotros ubicamos solamente una casa y tenemos que sacar el proyecto general, desde lo que es realizar las excavaciones en la tierra, instalar las fundaciones, realizar el emplantillado, después hacer las fundaciones, como le decía, aumentar el sobrecimiento, tirar el muro, después hacer las columnas, seguir el segundo piso, así. Perfecto. Bastante interesante, ¿eh? Y los términos, por ejemplo, el término ese que tú dices, las fundaciones, tiene que ver como cuando tú haces como la medición de dónde va a quedar instalado como el radiel de la casa.
Esas mediciones son de topografía, son, claro, es como, también hacemos la topografía y todo eso según las clases, pero eso se entrega como ya determinado por el profesor. Nosotros solamente vemos las fundaciones desde que se empieza a excavar, cuánto vamos a excavar, las mediciones ya están hechas. Ah, Nosotros nos perfecto. guiamos por plano, no sé si se entiende. Claro, ya. Y los planos ahí ustedes trabajan con los dibujantes, ¿no? ¿O los hacen ustedes mismos o los hace el arquitecto? Bueno, en este caso los planos ya están hechos, algunas planificaciones menores. Entonces, por ejemplo, los planos sí los podríamos realizar nosotros, pero si realizamos nosotros los planos, por ejemplo, no los podemos firmar, tiene que firmarlo un arquitecto. Si los realiza un arquitecto, los tiene que firmar un ingeniero. Es Ya, como mano a mano. Con el arquitecto nosotros tenemos que ver la pega entre los dos. ya. Bien. Claro, es que es súper importante el rol que juegan ustedes cuando están haciendo una edificación, porque claro, es algo que primero que todo tiene que durar mucho tiempo, que no vaya a presentar fallas estructurales, el tipo de construcción, etcétera, más aún Exactamente. teniendo en cuenta que somos un país muy sísmico, y actualmente, claro, las construcciones, sobre todo de grandes edificios, deben tener, ¿cierto? Y regirse a través de una norma, no recuerdo en todo caso en este minuto cómo se llama la norma, pero para poder realizar una edificación que perdure en el tiempo, por decirlo así, que no tenga fallas. Súper interesante. Claro. De hecho, nosotros, por ejemplo, Tienes un poquitito de problemas de conexión, Jeremy. ¿qué es el tema estructural? Eso es lo que firmamos nosotros, lo que estamos como capacitados, es como el cálculo estructural de una... No, se te escucha entrecortado, Jeremy. Debe ser donde estás conectado desde el celular, tienes un poquitito de mala señal. Sí, sí, obvio, no hay problema. Estrella, Elizabeth, bienvenidas, chiquillas. ¿Cómo están? ¿No pudieron asistir a la sesión anterior que hicimos la sesión de reforzamiento? Y Elizabeth, ¿dónde tengo a Elizabeth? Acá está Elizabeth. Bien, muy bien. Ah, qué mal. Ya. Sí, es que como ocurrió esto del fin de semana, que cayó el 18 de septiembre, ¿cierto? No nos podíamos atrasar en la planificación de el taller. Ya, chiquillos, vamos a comenzar entonces. Primero que todo, darles la bienvenida porque están el día de hoy conectados. De acuerdo a lo que hemos ido viendo durante las últimas, ya llevamos, esta sería nuestra quinta clase, de lo que llevamos del taller. Y para comenzar, vamos a verificar los aprendizajes esperados del día de hoy, que son principalmente aplicar los contenidos vistos en clases para la correcta confección de una tesina simple. Sí, Jeremy, no hay problema. Si puedes escribir. Sí, porque debe ser donde activas el audio y ahí se te va la señal. Bien, comencemos. Vamos con la activación de conocimientos previos. Elizabeth, ¿de qué contenidos te acuerdas tú de lo que nosotros hemos visto? ¿Cuáles han sido los contenidos que más han quedado en tu memoria cognitiva?
de todas las clases que tú has asistido? Estrella, Jeremy, vamos. ¿En serio? Pero, por ejemplo, de las primeras clases, los primeros contenidos. Jeremy, Estábamos viendo, ¿me escuchas? sí, te escucho. Estábamos viendo los temas de la lógica, por lo menos la última clase era la lógica y la coherencia dentro de los textos. Y anterior a eso estuvimos viendo los tipos de textos como texto expositivo, y no me acuerdo cuál más. Perfecto, muy Me bien. acuerdo del puro. Bien, de los textos expositivos, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto? Hemos tenido intervenciones de, de alguien que nos haya venido a ayudar a entregar información. Ya, biblioteca, muy bien, Elizabeth. ¿Y qué nos explicó biblioteca? ¿Qué nos enseñó? Algo súper importante que ustedes van a aplicar en su portafolio profesional. Aparte, obviamente, de enseñarnos cómo utilizar los recursos, ¿cierto? Cómo ingresar a la página, cómo aplicar los ¿Podría ser buscadores. formato APA? Bien, muy bien. Formato APA. Bien. Las citas en formato APA. Súper bien. Otro contenido. ¿Qué más? Estrella. ¿Se acuerdan de las primeras clases? Ustedes estuvieron en nuestras primeras clases, donde vimos principalmente los conceptos básicos de evidencia, de reflexión y de producto. ¿Se acuerdan de eso? Y esto es lo que principalmente ustedes ven en el taller de portafolio, ¿ya? Donde principalmente ustedes tienen que, ¿cierto?, tener una evidencia, ¿cierto?, de lo que ustedes van a desarrollar a lo largo de la producción del portafolio. Por ejemplo, como decía Jeremy, tienen un proyecto en el que se va a desarrollar un análisis de una situación. Tengo que reflexionar en qué consiste. Él hablaba acerca de las casas espejo, ¿cierto? Tengo que reflexionar qué pasa con la lógica de ese proyecto y por lo tanto tengo el producto en este caso que vendría siendo cuando yo llevo a cabo a través de la escritura, de la redacción, lo que yo voy evidenciando. Otro contenido que también nosotros vimos, ¿se acuerdan? Vimos tipos y redacción de párrafos, donde habíamos visto que existían 5 tipos de párrafos, de acuerdo a la infografía que aparecía en la guía de la clase anterior. ¿Se acuerdan que retroalimentamos la guía de la clase anterior? Que fue exactamente la guía 2, y por lo tanto fuimos desarrollando ejemplos, causa-consecuencia, problema-solución, enumeración descriptiva, etc. Ahora, de acuerdo a estos contenidos, ¿qué han aprendido ustedes? Es súper importante que desde ya vayamos haciendo una reflexión respecto de qué es lo que hemos aprendido. Algo tendremos que haber aprendido, aunque sea un concepto, aunque sea algo pequeñito, pero algo tendremos que haber aprendido durante estas 5 clases. Elizabeth, ¿qué crees tú que has aprendido? Estrella, Jeremy.
Yo creo que lo que he aprendido es como un poco la lógica que debo escribir dependiendo del tipo de párrafo que debemos seguir. Por ejemplo, en los casos en los que nos podemos enfrentar, como usted decía, a párrafos en donde uno incluye el problema-solución, tiene que tener, por decir así, la técnica de poder primero representar escrito el problema y luego la forma de solución que él tiene. Entonces poder seguir una secuencia lógica, lo cual nos va a entregar una coherencia al final del texto. Entonces, por ejemplo, Perfecto. los textos nosotros como nuestras, nuestras tesis, No, se te va la decir señal, así, en un querido. inicio lo mejor será empezar como un texto expositivo en donde vamos a explicar cuál es nuestro problema-solución, cuál es el problema al que vamos a atacar y la solución que vamos a entregar. Y luego había uno que me acuerdo que seguía una orden de secuencia lógica. Por ejemplo, Mm, como ordenar en listas el paso a paso, que eran las recetas que hayan ahí adentro bien. y otras cosas más. Enumeración descriptiva. Bien. Súper bien, Jeremy. Muy bien. Oye, si estuviésemos en un curso con nota, ya te hubiese puesto al tiro un 7. Muy bien, muy bien. Gracias. Estrella, Elizabeth, chicas, ¿qué más? ¿Qué más hemos aprendido? Ahora, la forma es cómo también lo hemos aprendido. ¿De qué forma? Hemos leído, Hemos hemos desarrollado, realizado, hemos ya, realizado guías, visto videos, ya, desarrollado las guías, hemos leído textos y bien, hemos también hecho secuenciación lógica dependiendo de la coherencia del texto. perfecto, muy bien, muy bien. Videos, guías, leer textos, etcétera. También puesta en común, ¿cierto? A través de preguntas. Hemos dado periodos en los que ustedes pueden trabajar de forma autónoma, ¿cierto? A mí me encantaría que se hubiesen conectado los 30 estudiantes que dijeron que iban a asistir sí o sí a este taller porque hubiésemos hecho una cantidad infinita de dinámicas para que los contenidos los hubiésemos aprendido de múltiples formas, pero lo que hemos hecho, ¿cierto? Lo hemos tratado de hacer de la forma más diversa posible. Ahora, de acuerdo a lo que hemos aprendido, ¿qué creen ustedes que hay que reforzar? El leer más, el hacer las actividades, el participar en clases, el asistir regularmente. ¿Qué creen? ¿Cómo lo debemos reforzar? Yo creo que en este momento quizás sea bueno que sigamos desarrollando guías, profe, y quizás más Ya, adelante, en el momento en el que ya tengamos el trabajo o el portafolio un poco más avanzado, empezar a tratar de ver o a revisar, por decir, las redacciones que tenemos hasta el momento. No sé si me entiende. Como no sé si hacer una revisión y desde ahí ver qué necesitamos reforzar realmente, porque sacar uno mismo ahora en este instante una evaluación propia igual es complicado. perfecto. Bien, muy bien. ¿Por qué les pregunto todo esto, chiquillos? Porque miren, fíjense por acá, les tengo una encuesta que quiero que ustedes realicen acá durante la clase, porque necesito poder verificar respecto a la participación y la presentación del curso. Quiero que me cuenten su experiencia acerca del taller, cómo se han sentido, han creído que el taller es útil para lo que ustedes están desarrollando, etcétera. Les voy a pedir que por favor al final de la clase, unos minutitos, la puedan contestar y por lo tanto así la puedan enviar y yo pueda verificar de que ya la he recibido correctamente. ¿Ya? Es súper importante
escucha? ¿Volví, no? Voy a apagar la cámara mejor porque me quita mucho internet. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí escucho ahora, que me caí. Ah, perfecto. Ya, sí, me caí. Tuve que ingresar de nuevo. Ya. Entonces, lo que les decía, al final de la sesión les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan contestar la evaluación y para que la puedan desarrollar de acuerdo a lo que vamos a ver el día de hoy. Ay, profe, yo ya la contesté. ¿Ya la contestaste? Ya, déjame verificar entonces. Ya, no te preocupes, Estrella. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es qué es una tesina. Como dice acá, la tesina es un trabajo académico que permite al estudiante demostrar que posee las capacidades necesarias para poder realizar una investigación. Es decir, ustedes con la tesina, con un proyecto de título, en la confección del portafolio profesional, se transforman en investigadores, así como el dominio del tema seleccionado. Es un trabajo que puede ser individual o grupal, ya dependiendo de la institución superior en la que tú estudies y dependiendo, por ejemplo, del tipo de eh, especialización que tú realizas. Por ejemplo, si es una carrera de pregrado como la de ustedes, es un magíster o es un doctorado, puede que sea individual o grupal. De una investigación documentalizada de carácter monográfico, ya que aborda un tema relevante o problemática, el cual permite enriquecer la disciplina o innovar algún planteamiento. Se elabora con el debido rigor teórico-metodológico y se trabaja a partir del material documental, bibliográfico o hemerográfico, así como también archivos institucionales, históricos, entre otros. Es decir, tienes una tremenda gama de información con la que tú puedes trabajar dentro del concepto de la tesina, de forma que tú, ¿cierto?, puedes tener toda la información que tú puedes considerar que sea relevante. Pueden ser videos, pueden ser artículos científicos, puede ser directamente un proyecto, etcétera. Les voy a compartir por acá un breve videíto respecto de lo que estoy explicando ahora para que les quede más claro respecto del plano en el que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Voy a silenciar el micrófono para que puedan escuchar mejor. Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy les mostraré un pequeño tutorial explicando particularmente qué es una tesina y sus elementos. Ante la pregunta, ¿qué es una tesina?, debemos señalar que es un trabajo de investigación documental que tiene como objetivo que el alumno demuestre sus conocimientos sobre los contenidos aprendidos durante sus estudios. La tesina tiene como función informar acerca de un proceso y sus resultados de investigación en forma lógica y coherente.
Cabe mencionar que es un trabajo documental, porque esto hace la diferencia de la tesis, ya que la tesis es una propuesta para solucionar un problema de investigación de campo, y en el caso de la tesina, normalmente se basa en una investigación documental que muestra y sustenta la posición del investigador con un rango establecido de 50 a 70 cuartillas de acuerdo al formato de la institución donde se elabora el documento, con un carácter monográfico, ya que se va a focalizar en un tema y se irá desarrollando con base en criterios teóricos y conceptuales. Por lo tanto, debe tener un rigor teórico-metodológico, es decir, que se deberán establecer procedimientos para obtener información que se recuperarán en el mapeo bibliográfico, utilizando fuentes de materiales documentales, bibliográficos y páginas web, con un diseño integrado por una portada, portadilla, índice, dedicatoria, agradecimiento, introducción, planteamiento del problema de investigación, marco teórico, capítulos, anexos y bibliografía. Asimismo, muestro un diagrama donde se explica la estructura y los elementos que la integran. Por último, se muestran algunas características que también forman parte de la estructuración de una tesina. Esto sería todo, espero haya sido de su agrado. Bien. En el caso, por ejemplo, de Elizabeth y Estrella, ¿ustedes de qué van a realizar su proyecto de portafolio, chiquillas? ¿Ya tienen el tema o no? Lo entregaron recién, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el tema? En tu caso, Elizabeth, ¿te dieron también la fecha de entrega? Aún no. Pero se supone que es este año, ¿cierto? ¿Es durante este semestre? ¿Ya? ¿Es un condominio? ¿Y les dieron información? Ah, el jueves, claro, está muy reciente. ¿Y les entregaron, por ejemplo, parámetros respecto de cuántas páginas debe tener, etcétera? Nada, ya, perfecto. Bien, entonces les va a servir muchísimo la clase del día de hoy para que desde ya ustedes puedan ir estructurando las partes que debe tener una tesina. Nosotros vamos a hacer una tesina simple, ¿ya? Pero, por ejemplo, si es un proyecto de título o una tesina en general o una tesis, ¿cierto? Principalmente va a variar en la cantidad de la extensión de hojas. Puede que sea un proyecto en el que te piden 20 páginas o que te pidan hasta 100 páginas, etc. Por ejemplo, cuando yo hice mi proyecto de título, hice prácticamente casi un libro, fue un texto de más de 300 páginas que yo hice mi investigación, fue una investigación literaria y esa investigación fue la que ayudó a que obviamente yo pudiese después obtener mi título y mi licenciatura. En el caso de una tesina, las partes más importantes que debe tener son principalmente tres. Y esto tiene que ver harto con la clase que vimos
la semana antes pasada los tipos y redacción de párrafos, porque tenemos que tener claro que sí debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Qué es lo que nosotros hacemos principalmente en la introducción si tú ya tienes el tema? ¿Qué tendríamos que hacer ahí principalmente? Si ya tenemos el tema, ¿a alguien se le ocurre qué podríamos hacer ahí? Generalmente en la introducción, bien, explicar brevemente de lo que va a tratar el tema. Bien, perfecto. Voy a colocar por acá Elizabeth. Claro, explicar brevemente de lo que va a tratar el tema, ¿cierto? En el desarrollo voy a profundizar en el tema y por lo tanto en la conclusión voy a cerrar, ¿cierto? El análisis del tema. Teniendo en cuenta estos tres grandes ejes, que recordemos que también yo les puedo dar esta estructura a través de los conectores, que nosotros vimos en la clase pasada, a través de la coherencia que debe tener esta estructura de estos párrafos de introducción, de desarrollo y de conclusión. En algunas tesinas también o proyectos se incluye lo que es un abstract. Un abstract es un resumen, ¿cierto?, de lo que tú vas a hablar en tu investigación y puede ser en otro idioma, generalmente es en inglés. Esto es principalmente, por ejemplo, cuando tú tienes que publicar en revistas científicas tu proyecto. También tenemos que presentar los objetivos generales y los objetivos específicos. De acuerdo a lo que nosotros vimos las primeras clases, ¿qué sería un objetivo? ¿Quién me podría explicar qué sería un objetivo? ¿Qué puede ser un objetivo dentro de este contexto de investigación? ¿Qué me puede decir qué es un objetivo? Por ejemplo, cuando comienza la clase. Objetivo de la clase. Mi objetivo de vida. El objetivo de este año es, por ejemplo, no sé, juntar plata para comprarme un auto, por ejemplo, o para comprarme, qué sé yo, el celular que quiero. ¿Qué es un objetivo? ¿Cómo lo puedo definir? Es súper importante tener claro qué es un objetivo porque a partir de ello, cuando tengas que hacer tu proyecto, vas a saber la diferencia entre un objetivo general y un objetivo específico. ¿A quién se le ocurre que puede ser un objetivo? ¿No? Ya, un propósito. Muy bien. Un propósito, claro, porque si yo, por ejemplo, les voy a mandar acá el link. Si yo me voy a la definición de objetivo que tiene la Real Academia Española, fíjense, tiene 10 definiciones de lo que es un objetivo. Dice, perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir, desinteresado, desapasionado, que existe realmente fuera del sujeto que lo conoce, perteneciente o relativo al objeto directo o al paciente, dicho de un síntoma que resulta perceptible, fin o intento, lente o sistema de lentes de los instrumentos ópticos colocado en la parte que se dirige hacia el objeto,
punto o zona que se pretende alcanzar u ocupar como resultado de una operación militar, blanco para ejercitarse en el tiro, objeto sobre el que se dispara un arma o fuego. Ya, Jeremy, bien, el objetivo es la meta a la que apunta nuestro trabajo. En nuestro caso, nuestro proyecto tiene como objetivo el desarrollo completo de los cálculos, materiales y tiempo para la obra con el fin de obtener nuestro título. Súper bien. Es decir, claro, es la meta que tú quieres alcanzar con tu proyecto, ¿cierto? Y tiene que haber un objetivo general, es decir, que abarque todo el tema y tiene que haber objetivos específicos. Generalmente en la tesina se van a pedir dos, ¿ya? Porque como es un proyecto cortito, se van a pedir nada más que dos como máximo. Puede que tenga un poquito más, pero por lo general son dos. Por lo tanto, tenemos el objetivo general y los objetivos específicos. Cuando yo redacto un objetivo, los verbos deben ser infinitivos. ¿Alguien sabe lo que es un verbo infinitivo? Como por ejemplo, demostrar, alcanzar, identificar, ejemplificar, comprobar, analizar. Esos son verbos infinitivos. ¿Qué tienen de particular los verbos infinitivos? Que no tienen una conjunción de un tiempo determinado, es decir, no están ni en pasado, ni en presente, ni en futuro. Es decir, son verbos neutros y por lo tanto yo los puedo encontrar así. Por ejemplo, analizar cuáles son las partes de una casa espejo, por ejemplo. Ejemplificar cuáles son los tipos de casa espejo. Identificar las partes de una casa espejo y así sucesivamente. Cuando yo hablo de los objetivos específicos, me voy a estar enfocando principalmente a los objetivos puntuales del objetivo general. Si yo, por ejemplo, tengo como objetivo general identificar las partes de una casa espejo, ¿cuáles podrían ser los objetivos específicos de ese objetivo general? ¿Quién me podría explicar o que se le pueda ocurrir cuáles pueden ser los objetivos específicos de ese objetivo general? Hugo, bienvenido. Alejandro, ¿cuáles pueden ser los objetivos específicos de ese objetivo general? Hola señorita, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, ¿Tanto tiempo? harto tiempo, disculpe. El trabajo me tenía loco. Sí, pues se entiende. Señorita, yo creo que los objetivos específicos puede ser de la casa de cristal, una parte puede ser la estructura y la otra el forro de vidrio, ¿o no? Ya, perfecto. O O sea, sea, poder colocar, dime. lo- perdón, lo que yo entiendo es que los objetivos específicos son ciertos puntos que yo tengo que ir cumpliendo para poder llegar a un objetivo general. Bien, muy bien. Ciertos puntos que tengo que, cierto, llegar para poder conseguir en relación al objetivo general. Entonces, por ejemplo, como objetivo específico, acá podríamos colocar, si tenemos cuáles son, identificar las partes de una casa espejo como objetivo general, sería como objetivo específico explicar, ¿cierto? Cuáles son las partes de constitución de una casa espejo, ¿cierto? Incluso ahí podría colocar como un objetivo específico ejemplificar los tipos de casa espejo, ¿sí? Por eso se habla de un objetivo general y de un objetivo específico, porque cuando hablamos del objetivo general nos referimos como al macro
el macro de la investigación que yo deseo conseguir. Y el objetivo específico, voy a realizar un detalle de la investigación que yo voy a realizar. ¿Sí? Y esto es súper importante que lo tengan claro porque se los van a pedir, ¿cierto?, en la construcción de su portafolio profesional. En el desarrollo, como habíamos visto, tenemos la profundización del tema, ¿cierto? Y por lo tanto acá lo que puedo incluir, ¿cierto? Dentro de la estructura del desarrollo, puedo incluir, por ejemplo, subtemas. Y casi siempre los subtemas pueden estar estrechamente relacionados con los objetivos específicos, ¿sí? Porque si tú presentaste como objetivo específico cuáles son las partes que constituyen una casa espejo, yo puedo ahí colocar como el subtema, partes de una casa espejo, ¿cierto? Y ahí yo las puedo nombrar, puedo explicar cuáles son los tipos de materiales que va a utilizar, etcétera. Si voy a explicar como subtema ejemplos de casa espejo, puedo incluso desarrollar el análisis de imágenes explicativas que te entreguen información acerca de cuáles son los tipos de casa espejo, ¿cierto? Donde aparezca, por ejemplo, que son dos casas unidas, dos casas juntas, que tienen ciertas características, etc. También puedo incluir dentro del desarrollo glosarios. ¿Saben lo que es un glosario? ¿Alguien sabe lo que es un glosario? Algunas carreras te piden que tú incluyas el glosario de tu investigación. Es principalmente el vocabulario o un catálogo de palabras ordenadas alfabéticamente que tienen que ver con algún significado específico o un tema. Eso, muy bien, Jeremy. Sí, un índice descriptivo de cada concepto, de forma que la persona que va a ver bien, estrella, muy bien, como un diccionario, de forma que el lector de tu proyecto de portafolio sepa a través de ciertos conceptos de lo que tú le vas a estar hablando. Por ejemplo, lo que yo le pregunté a Jeremy en un inicio, ¿qué es una casa espejo? Yo dentro de ese tipo de investigación tendría que colocar, ¿cierto?, lo que significa casa espejo y todos aquellos términos que tienen que ver con mi investigación. También puedo colocar apoyo iconográfico, es decir, que coloque imágenes. Pero ojo, eso no quiere decir que yo voy a colocar y voy a llenar las páginas de fotos y voy a colocar casi nada de texto. En algunas especificaciones de algunas carreras, a ustedes incluso les piden, de acuerdo a la estructura obviamente que tengan las carreras, le pide que el apoyo iconográfico incluso pueda ir en la conclusión. Es más, fuera de la conclusión, ¿cierto? Como un anexo iconográfico, ¿ya? Luego tenemos la conclusión, donde vamos a realizar el análisis del cierre del tema. Vamos a generar reflexiones acerca de, por ejemplo, cuál ha sido la importancia del análisis de este tema de acuerdo a tu carrera, qué es lo que has aprendido, qué crees que podrías mejorar, ¿cierto? Con tu investigación. Vas a también reflexionar el cumplimiento de los objetivos que tú planteaste en la introducción, ¿sí? Si te planteaste como objetivo, por ejemplo, explicar cuáles son las partes de la constitución de una casa espejo, acá tú reflexionas, ¿explicaste realmente? ¿Se te quedó alguna ahí como en el tintero pendiente? ¿Lograste ejemplificar o fue más complicado? Todas esas reflexiones tú lo debes hacer en la conclusión. E incluso en algunas escuelas te piden proyecciones de la investigación. ¿Qué sería una proyección? ¿Quién me puede decir qué puede ser una proyección? Alejandro, en tu caso en ingeniería en administración, ¿cuál podría ser una proyección? ¿Ya? ¿Un diagrama? No. No. Si colocas un diagrama, tendría que ir en un apoyo iconográfico.
¿Ya? Las proyecciones de la investigación se refieren principalmente al impacto que podría tener tu tema, tu investigación, en un punto determinado. Por ejemplo, si vamos a hablar acerca, voy a tomar de nuevo como ejemplo las casas espejo. Si voy a estar hablando, por ejemplo, de las casas espejo, ¿cierto? Tengo que verificar cuál sería la proyección de mi investigación. Si yo como objetivo principal me coloqué identificar las partes de una casa espejo, tengo que ver si la proyección de esta investigación, es decir, de identificar las partes de una casa espejo, pueden ayudar a que, por ejemplo, otros investigadores puedan identificar correctamente cuáles son las partes de una casa espejo, a que tu trabajo sea un aporte para los nuevos investigadores de las casas espejo. Por ejemplo, que tu trabajo pueda generar una reflexión en los futuros arquitectos y en los futuros ingenieros en construcción respecto de cómo se están diseñando las casas espejo. ¿Se entiende? Es decir, cuál es el impacto a futuro que puede tener tu investigación. Y esto lo piden algunas escuelas. Ojo con eso. ¿Ustedes saben si sus escuelas les piden las proyecciones? Profe, en este caso, bueno, en administración, a nosotros nos piden lo que es un proyecto de inversión, pero que Ya, puede ser el perfecto. medio ambiente directamente, medio ambiente o nuevos productos. Ya. Entonces, claro, en ese caso sí tiene harto de proyección, porque si ese proyecto te lo están vinculando con un impacto medioambiental, ahí tú puedes, cierto, tomar el tema del medio ambiente para poder realizar la proyección. Hugo, dime. En el caso de ingeniería en construcción, el proyecto de nosotros, bueno, nos hacen armar el proyecto completo con la memoria de cálculo de un edificio, una estructura, otro de urbanización, eh, donde entra la parte de vialidad, proyecto de agua, proyecto de alcantarillado, proyecto potable, pero ¿Ya? al finalizar todo ese proceso, nos hacen volver a replantearlo todo completo para introducir una idea creativa novedosa, algo que cambie algo nuevo para la construcción, y aparte de eso tienen que ser, como decía el compañero, también pensado y dirigido en el tema verde, la ecología, todo eso. Ya, perfecto. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál sería la proyección que tú podrías colocar en la conclusión, querido Hugo? La proyección es yo creo que sería la parte que hacemos al final de buscar una idea creativa, obviamente dirigida a la parte de la parte verde. Yo creo que sería la proyección, ¿o no? Sí, también. Claro, porque la proyección puede tener múltiples perspectivas. Puede tener una perspectiva cultural, una perspectiva social. Por ejemplo, que tu proyecto, cómo va a ser recepcionado de acuerdo al ámbito social en el que se va a llevar a cabo, no sé, el tipo de nivel socioeconómico en el que se va a llevar a cabo tu investigación, tu proyecto. En el ámbito económico también puedes presentar proyecciones en el ámbito económico, es decir, las proyecciones, chiquillos, son súper importantes porque tienen un ámbito súper amplio desde el cual tú puedes abarcar la reflexión de tu proyección, de tu investigación. Por ejemplo, en el caso de Alejandro también, ahí, ¿cierto? Como dije anteriormente, puedes tomar las proyecciones desde el punto de vista del impacto medioambiental que puede tener tu proyecto. Es decir, es súper importante la conclusión, chiquillos, porque hay algunos estudiantes que le dan mucho auge al desarrollo y la conclusión es lo que menos toman en cuenta, cuando la conclusión es donde se ve realmente el análisis que tú realizaste de tu investigación, ¿cierto? Cómo lo tomaste desde el punto de vista reflexivo. Por eso es tan importante llevar a cabo los conceptos primeros que nosotros vimos, los conceptos base que vimos en la primera clase, el concepto de evidencia,
el concepto de reflexión y de producto. No te preocupes, Elizabeth. Por lo tanto, es aquí donde yo tengo que llevar a cabo, ¿cierto?, la buena aplicación de estos tres conceptos, porque es aquí donde tú los pones en práctica. Ahora, a partir de esta estructura, yo les traje algo el día de hoy. Voy a compartir por acá lo que les traje, porque vamos a ejercitar los contenidos que hemos visto el día de hoy. Si quieren, de hecho, pueden hasta usar como base, como ya casi todos tienen el tema, pueden utilizar como base el tema. ¿Dónde quedó esta cosa? Espérenme que no la encuentro. Pueden utilizar como base el material que ya tienen como tema. No, no es esto lo que quiero compartir con ustedes. ¿Dónde quedó? PDF. Es que lo que pasa es que lo transformé a PDF. Aquí está, creo. A ver. Uy, se demora en cargar, chiquillos. Se puso un poco lento mi internet. Dame un segundito. Sí, parece. No, voy a tener que compartir pantalla porque se puso muy lento mi internet. Voy a compartir la pantalla completa, ¿ya? Se demora mucho en compartir. ¿Se ve lo que estoy compartiendo ahora? Esta es la guía con la que nosotros vamos a trabajar. Vamos a confeccionar una tesina. Como les dije anteriormente, ustedes pueden utilizar el tema que ya tienen dentro de su proyecto de portafolio. Los elementos más importantes que debe contar, ¿cierto?, esta tesina que ustedes van a hacer son los siguientes. Tiene que tener una portada donde ustedes van a colocar en ella el nombre de la institución, ¿cierto?, el membrete completo de DuoCuC. Van a colocar el título del tema que van a presentar, el cual debe ser sintético y reflejar de forma general el contenido del trabajo. Por ejemplo, no sé, proyecto de portafolio, las casas espejo. Ya le voy a seguir dando con el concepto de casas espejo para que quede más sintetizado el concepto. Acá en la especialidad tengo que colocar mi carrera, ¿sí? Tengo que colocar mi carrera, la escuela a la que yo pertenezco, ¿cierto? Y cuál es la carrera a la que pertenezco. Nombre y apellidos. Si voy a trabajar en grupo, generalmente utilizo la estructura de orden alfabético de los apellidos de los integrantes del grupo. Curso, fecha, asignaturas y profesores, ¿cierto? Tenemos una fecha de entrega, tenemos alguna sección a la que nosotros vamos a pertenecer, ¿cierto? Etcétera. Tenemos el formato. El formato debe contar con los siguientes elementos. Nosotros vamos a hacer una cortita, ¿ya? Va a ser una tesina simple de 20 cuadrillas o páginas como mínimo, ¿cierto?
La vamos a dejar en 20, no más que eso. Sí, porque creo que más de eso es mucho para que podamos sintetizar la información. La tipografía, la letra tiene que ser Arial o Times New Roman, súper importante, porque estas son las letras estándar que se utilizan en este tipo de investigaciones. El color va a ser negro y el tamaño de la fuente va a ser 12. Los títulos también tienen que ser en tamaño 12. A ver, no veo lo que me están escribiendo. Sí, pues obvio, sí. Sí, Jeremy, sí, de hecho por eso se los estoy aplicando porque claro, esto sería como la base de tu portafolio. Esa es la idea, por eso me interesa que desde ya lo comiencen a trabajar en relación al tema, es decir, empecemos a trabajar en sus portafolios a través de esta tesina. Ese es mi objetivo. El interlineado tiene que ser, lo vamos a dejar en interlineado simple, no en 1.5, porque claro, como va a ser una tesina que va a tener poquitas páginas, lo vamos a dejar en simple. La hoja va a ser tamaño carta, el margen superior e inferior tiene que ser de 2.5 y el margen derecho e izquierdo tiene que ser de 3.0. Cada página se enumera en la esquina inferior derecha con números arábigos en el orden correlativo. El índice. Recordar siempre que el índice va a ser lo último que ustedes tienen que hacer dentro de una investigación, dentro de un informe de investigación, porque recordemos que los índices son automáticos, ¿ya? Por lo tanto, tengo que tener la cantidad de páginas en las que yo he trabajado para poder hacer el índice. En su proyecto de portafolio también, chiquillos, tiene que ser lo último que ustedes hagan cuando lo vayan a presentar. Como dice acá, el índice tiene que listar los apartados contenidos en el proyecto, indicando el número de página en el que comienza cada uno de ellos, incluir la relación de contenidos que se piensan desarrollar en la tesina, ordenados por capítulos y subcapítulos, anexos, etc. Primero, acá vamos a presentar el resumen, ¿cierto? Es decir, el abstract en una página. Vamos a presentar la confección de un resumen en inglés de la introducción, es decir, van a plantear el contenido general de la tesina y qué tema van a desarrollar junto con el por qué, la justificación. Es decir, por ejemplo, yo voy a hablar en mi investigación acerca de las casas espejo. Elegí este tema porque creo que tiene un tremendo impacto social en la clase económica que utiliza regularmente las viviendas espejo, ¿sí? Que generalmente es una vivienda que está enfocada a el nivel socioeconómico bajo medio, ¿cierto? Y tiene incluso en el lugar geográfico de desarrollo, las casas espejos las podemos encontrar, por ejemplo, en X comunas, ¿ya? Y ahí yo voy a estar presentando el resumen en una página, ¿cierto? En inglés. Acá, en la introducción, que también va a tener una página, vamos a introducir el tema general junto con los subtemas a tratar. ¿Ya? Si voy a hablar, por ejemplo, de los tipos de casas espejo, etcétera, todo eso lo tengo que colocar acá en la introducción. Luego voy a colocar los objetivos generales y los dos objetivos específicos. ¿Por qué? Porque te van a servir para poder delimitar el tema y plantear las metas que buscas alcanzar con tu investigación, tanto a nivel técnico como reflexivo. Los objetivos se enuncian con verbos infinitivos, como les había dicho anteriormente. Demostrar, plantear, justificar, identificar, etc. Luego vamos a realizar el desarrollo donde vamos a plantear el tema de forma súper general en una página. Después vamos a presentar los subtítulos. Por ejemplo, vamos a hacer un contexto histórico del tema.
Esto quiere decir, por ejemplo, quién le dio el concepto de casa espejo, quién fue el primer personaje en la historia que construyó esta técnica, en base a qué acontecimiento histórico surgió, etc. Luego vamos a realizar el subtítulo o los subtemas, donde voy a colocar, ¿cierto?, una exposición de los subtemas que van a estar relacionados con este tema general. No sé, los tipos de materiales, cuánto es el terreno que se ocupa generalmente para una casa espejo, etc. Después coloco el glosario en una página, una definición, no le voy a poner 15 palabras, le vamos a poner poquitas, le vamos a poner 7 palabras relacionadas con el tema desde el punto de vista técnico. Y luego voy a realizar la conclusión. Cierre del tema desde un punto de vista reflexivo. Fundamentar si el objetivo general y los específicos se cumplieron o no. Y finalmente exponer los aprendizajes obtenidos con la investigación realizada en la tesina. Es aquí donde yo tengo que presentar mis proyecciones del tema. Después, al final, voy a colocar el anexo de imágenes y voy a colocar la bibliografía, es decir, las fuentes de donde yo saqué la información. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? ¿Todo claro? Perfecto, entonces lo voy a transformar a PDF para que ustedes lo puedan tener, porque yo lo había transformado, pero no sé qué pasó que no se transformó este archivo. Lo voy a dejar por acá y se los voy a enviar de inmediato a sus correos. Profesora, ¿me escucha bien? Sí, querido, dígame. Consulta. Usted delante había hablado acerca de la posibilidad de publicación de algunos eh, instrumentos investigatorios dentro de revistas, por ejemplo, estadounidenses o cosas así, Claro, cuando uno producía la traducción de un texto, ¿cierto? Eso era dependiendo de él, una parte que usted había comentado. del Era app. el abstract, sí, el abstract. Ujú. Hay posibilidad de, por ejemplo, que un estudiante que tenga, en nuestro caso, por ejemplo, es como un estudio intermedio, diría yo, por ejemplo, Duoc, po. O sea, mi carrera es ingeniería en construcción, pero realmente no es una ingeniería como tal, porque la ingeniería es solamente de universidad. Aún así, ¿podría, por ejemplo, realizar un tipo de estos estudios para realizar una publicación? ¿Usted tiene conocimiento de eso? Es como nada que ver con el tema, con la materia, pero es para saber. Pero, por ejemplo, ¿tu título dice que vas a tener el grado de licenciado? No, nosotros con ingeniería en construcción debiésemos para poder obtener la licenciatura en ciencias de la ingeniería optar a una convalidación dentro de la universidad, si no me equivoco, Andrés Bello y estudiar 2 años. Ahí sacamos la Ah, licenciatura en ciencias de la construcción o si no, son 3 años en la Universidad de Santiago. ya, perfecto. Sí, porque ese es un requisito que tienen algunas revistas científicas. Por ejemplo, Cielo. Ujú. Cielo Yo es ocupo una mucho revista. cielo. Ah, perfecto, ya. Cielo sí. Utiliza como requisito para que tú puedas publicar que tengas al menos licenciatura. Ok. Desconozco si algunas otras, me imagino que sí, la verdad, porque claro, lo que pasa que como son investigaciones, se supone que el grado de licenciado te otorga, ¿cierto?, un enfoque más de investigador de ciertos temas. Mm, gracias, profe. Desconozco cuáles pueden ser las instituciones que a lo mejor no te piden, cuáles son las revistas científicas que no te piden tener esa cualidad de tener la licenciatura. Pero lo que yo sé de Cielo sí, te solicita tener licenciatura. Gracias, profe. De nada. Ya. ¿Les parece si comenzamos a trabajar? Hugo, dime. Profe, la consulta es la siguiente. Yo, en mi caso, de ingeniería de construcción,
¿Desde qué punto de vista puedo abarcar la tesina? ¿De la parte de ejecución de la obra o de la parte de la idea innovadora? Pero ¿cómo se llama tu tema, Hugo? Ya te dieron el tema, ¿cierto? Sí, sí, pues mi tema es urbanización y edificación. Así se llama, tal cual. O sea, es que usted me dice el tema con el que estoy trabajando yo en portafolio. Sí, sí, porque me parece que es súper amplio ese tema. Por eso te Es pregunto. que, por ejemplo, a mí me entregaron dos archivos. ¿Ya? Uno que viene con un proyecto de edificación, plano, memoria de cálculo, ¿Ya? plano, planos de estructura y un libro con especificaciones técnicas para ubicar, programar y presupuestar un edificio. Y fuera de eso, lo mismo se aplica a la parte de urbanización para un proyecto de agua, alcantarillado y agua potable. Y una parte de obra vial de un condominio. En eso es lo que yo estoy trabajando en mi portafolio. Pero eso quiere decir que tú vas a enfocar todos esos contenidos en la construcción del condominio. Paralelo con el edificio, los dos. Ya. Jeremy, dime. Más que todo, profe, era una consulta para Hugo. Él está estudiando ingeniería en construcción. ¿Él es diurno o vespertino? Diurno. Ah, a ti no te toca con Guiana o con Rubén, ¿cierto? No, yo estoy con Luis Cuevas. Y te dijeron que teníais que hacer un edificio. O sea, la ubicación de un edificio no es solamente para ustedes el condominio. No, son los dos. Oh, Es wow. que es bastante amplio, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que a nosotros, por ejemplo, lo que nos dieron es como el condominio, y claro, tenemos la urbanización, las casas, como le decía, y las casas espejos que vienen, son como las casas variadas, como le decía, pues como el reflejo de la otra casa, la diferencia es que está al revés nomás. Claro. Eh, y claro, o sea, nosotros tenemos que calcular el proyecto eléctrico, agua potable, alcantarillado, la urbanización en general, y la construcción de la casa, pero no teníamos edificación, un edificio no nos entregaron por lo menos eso. Sí, lo que pasa es que Entonces, a nosotros, por ejemplo, para el condominio son 6 torres de ¿ya? departamento. Pero en sí ¡Wow! en el condominio no entra la parte de edificación, la construcción de la Ah, ya. casa. Entonces, solo por eso nos pasaron el otro proyecto, que es de un edificio que está en Maipú, de 14 pisos, Ah, y a ese hay ya. que hacerle todo lo que es obra gruesa, Vale, 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 vale. Te dieron como los proyectos por separado. Una es por urbanización y la separado. otra es la edificación del edificio. Sí, Vale. Sí, porque por ejemplo, yo le comentaba igual a la profe que a nosotros tampoco nos dieron, por ejemplo, o hasta ahora no nos han mencionado esa idea del concepto innovador dentro de la construcción. Pues por ejemplo, nosotros hasta ahora tenemos que fijarnos por plano lo que tenemos nomás y tal cual como está ahí hacerlo. exactamente. O sea, de desarrollar el proyecto, pero después, o Claro. sea, igual nos dijeron tenemos que presentar una idea innovadora, pero esa parte viene después de que entreguemos todo lo que ya hemos ya armado el proyecto completo, Ah, recién ahí aplicamos una idea innovadora. Claro. vale, compañero. Es como Pero, por avance, entonces van a ver. claro, pero que nos den un tema así a trabajar en general, no lo tenemos. Claro, no, si igual estamos como todos más o menos ahí a la deriva. Es que ¿Qué claro, hace usted, profe? dígame, Una ¿Qué dice consulta, usted? Alejandro. Alejandro. Sí, Sí, adelante. mire, que tengo una duda porque nosotros en Ingeniería de Administración avanzamos por 3 talleres. Cada ¿Ya? uno tiene un taller, bueno, el segundo taller se refiere al proyecto y el tercer taller es la finalización de ese proyecto, la incorporación a la empresa. ¿Ya? Eh, digamos, yo ya avancé en el primer taller, no sé si yo se lo podría enviar para que usted lo pudiera revisar, porque Sí, pues incluso yo ya obvio. hice la entrega del primer taller a la profesora con presentación y todo fue la semana pasada. ¿Ya? Entonces ahora yo ya estoy en el taller 2 la segunda parte, por el tema de fecha. Perfecto. Sí, no tengo ningún problema. Sí, esa es la Ah, idea. ya, acá. Esa es la idea, que este taller
este taller del día sábado le saquemos el provecho más, le saquemos el jugo, pues chiquillos, porque así podemos ir viendo si vamos bien, si vamos mal con lo que tenemos redactado. De repente cuando a ti te dicen, ya, vas a hacer tu proyecto portafolio, casi todos ustedes trabajan en base a proyectos previamente entregados por sus profesores, pero cuando yo tengo el documento en mano, empiezo a caer, ¿cierto?, en la desesperación porque no sé desde qué punto de vista, cómo poder enfocarlo. Es eso, ¿cierto? Y lo que hace, por ejemplo, esta estructura de la tesina, lo que hace este taller, claro, pues viste, Hugo, entonces, ese es el objetivo de este taller, pues chiquillos. A lo mejor en un principio ustedes decían, pero a ver, ¿de qué me sirve el concepto de evidencia, de reflexión, de producto? Te sirve muchísimo, muchísimo, porque tú tienes que hacer un proyecto y un proyecto tiene un proceso que tú tienes que seguir y después ese proceso lo tienes que escribir. ¿Dónde? En tu proyecto de portafolio, pues chiquillos. Entonces, esa es la idea, que vamos avanzando. Si ustedes tienen algo ya listo, si tienen algo desarrollado, si han entregado algo y quieren que yo les pueda corregir, les pueda reforzar, yo no tengo ningún problema, chiquillos. Esa es la idea, ¿ya? Ahora, necesito por favor que revisen sus correos para ver si les llegó este documento. Profe, la última consultita. Hugo, adelante. Es que lo que pasa es que hasta el momento yo lo único que he hecho es modelamiento de Revit, de plano en CAD y puras tablas de Excel. Ya, Entonces, no sé cómo empezar a armar la parte escrita. claro, tienes como todo el material. Sí, pero yo tengo solamente puros números. Perfecto. No sé Jeremy, cómo adelante. traducirlo a palabras. Profe, yo tengo una idea, no sé si nos Ya, puede servir quizás, como llevamos igual bastante tiempo en la carrera, ya. nosotros tenemos proyectos anteriores que también corresponden más o menos a lo que sería esto mismo, si en el fondo hemos visto todo el rato lo mismo. Entonces quizás podríamos tomar una presentación o un informe anterior y con ese Ujú. informe anterior intentar desarrollar este, o sea, no sería tan enfocado ya al portafolio en sí, sino que sería un entrenamiento para el portafolio. Eso, justamente. Sí, me parece una muy buena idea. Muy buena idea, sí. Ahí ustedes lo pueden ir adecuando para poder realizar esta ejercitación. Súper bien. Entonces, a partir de eso, Hugo, tendrías que tomar algún elemento, ¿cierto?, anterior que tú ya hayas creado, ¿cierto? Y por lo tanto lo puedes aplicar a la tesina. Ya, profe. Ya, sí, tiene Y toda la todos razón. de la Es nueva. que tengo 10.000 proyectos. No 10.000, pero sí 100. Varios. Sí, po, Ya, profe. varios. Sí, son todos ustedes de la sede de Construcción Alameda, Ah, ya. ¿ya? Todos de allá, así que yo creo que en algún minuto se han cruzado por ahí, por el hall central, en el casino, así que son todos de la misma sede, chiquillos, eso es lo Que bueno. lo que pasa es que no nos conocemos las caras porque estamos siempre con la cámara apagada. Ah, claro, sí, pues, claro que sí. Pero va a llegar un minuto en el que nos vamos a ver las caras, porque también vamos a hacer una simulación, porque recordemos que el proyecto de portafolio no es solamente el proyecto escrito, también tiene que hacer una defensa. ¿Sabían eso? Profesora, en mi caso, yo, por ejemplo, el semestre pasado tuve una materia que eh, asesina, una ¿Ya? materia asesina. ¿Por qué? Y por lo menos para ese proyecto, mi entrega final, yo tuve que irme a examen. Y en mi examen yo entregué un proyecto que lo pulí, todo lo que pude pulirlo. No creo que esté perfectamente según lo que es su, su plantilla, por decirlo así, pero me gustaría enviárselo y que usted me dijera como, por ejemplo, mira, aquí fallaste en esto, aquí fallaste en esto otro, y así poder pulirme aún más, porque, por Perfecto. ejemplo, eso fue como, yo creo que eso sería lo máximo que yo puedo entregar, y lo escribí así para que lo entendiera de verdad cualquier persona, lo hice lo más parecido posible a lo que fuese el portafolio, yo creo. Perfecto, Jeremy. Yo encantada de poder revisar lo que tú tengas y así le vamos dando forma a los temas que ustedes ya tienen, o sea, ya dándole forma a un proyecto anterior con esta ejercitación de la tesina, que va a ser nuestra primera producción, les va a servir muchísimo para poder desarrollar el portafolio profesional final. Ahora,
Si no tienes nada que haya sido como parte de algún proyecto, alguna ejercitación, o sea, yo feliz de que ustedes comiencen desde ya a planificar el tema con el que ustedes van a trabajar en la tesina a través del portafolio, ¿cierto? Que empiecen desde ya a hacer el portafolio, que empiecen a buscar información, que empiecen a utilizar las estructuras, etcétera. Yo feliz, chiquillos. Ese es mi objetivo de este taller. Humildemente, estoy a su disposición si quieren que les revise algo, si quieren que les corrija, que les verifique cuáles son sus fortalezas y hacer una retroalimentación. Yo feliz. Así que cuenten conmigo para lo que ustedes necesiten en relación a la confección del portafolio y por lo tanto vamos a ejercitar con esta tesina. ¿Ya? Ahora, si ustedes ya tienen un proyecto previamente realizado, solamente le pueden dar esta estructura, lo organizan con la estructura, ¿sí? Solamente organizan esta estructura y lo pueden entregar, pero esa es la idea, que lo podamos revisar. Chiquillos, les voy a dar el tiempo de toda esta semana para que ustedes puedan organizar, ¿cierto?, la matriz de esta tesina y por lo tanto para que la podamos llevar a cabo, ¿ya? Porque sé que esto obviamente no se hace en una clase, tiene harto análisis para poder ir desarrollando. Recordemos que las fuentes ustedes las pueden encontrar, ¿cierto?, en el Google académico o en la biblioteca de Doc, ¿ya? Las fuentes, por favor, es súper importante que sean fuentes confiables, que no vayan a ser como, claro, el Google escolar. Eh, que no, me salió con asterisco, que no vaya a ser, por ejemplo, que estén citando, por ejemplo, de Wikipedia, que no vayan a citar de fuentes como, por ejemplo, El Rincón del Vago, etcétera, ¿ya? Súper importante que verifiquen información de fuentes confiables. Chiquillos, y como les dije anteriormente, ahí les dejo, por favor, la encuesta de este taller para que por favor la puedan realizar, para que me puedan contestar, ¿cierto? Y poder saber más o menos qué percepción ustedes tienen del taller. Para mí es súper importante saber sus opiniones y por favor me la envían, ¿ya? La contestan y colocan ahí enviar, colocan su correo y le colocan enviar, ¿ya? Chiquillos, entonces vamos haciendo el cierre de la clase del día de hoy. Me gustaría poder saber qué hemos aprendido hoy día. ¿Qué es lo más importante y significativo que hemos aprendido el día de hoy? Hugo, por ejemplo, ¿con qué te vas tú el día de hoy? La verdad, profe, estoy un poco mareado pensando en las 20 páginas. No es de flojo, sino es porque no, de verdad me cuesta mucho el escribir, el expresar todo, pero estoy tratando de analizarlo todavía. Así que no sé qué aprendí. Pero sí, ¿Ya? está bueno lo que me quedó, así como superficial, a primera vista, fue los puntos generales y los puntos específicos. Objetivos generales y objetivos específicos. Perfecto. Con eso me quedo ahí. ¿Y qué les parece si dejamos mejor en 10 páginas? Total, vamos a estar ejercitando. ¿Les parece si lo dejamos en 10 páginas toda la información? Sí, Sí, profe, igual estaría bien. Le iba a decir ya, que yo le voy a enviar el archivo que le dije que ya tenía listo. ya. Y aparte, lo que le iba a comentar que para nosotros, como por ejemplo estudiantes de construcción, va a ser un poco complicado porque nosotros primero, antes de poder recién empezar a realizar el informe, tenemos que realizar la información que vamos a especificar en el informe. Entonces, primero vamos a tener que hacer ubicaciones, vamos a tener que hacer las plantillas de avance de obra, la cantidad, como le decía, de materiales, y después de eso recién vamos a poder empezar a armar ya lo que es un prototipo de informe. Por eso era el comentario de que lo más seguro es que lo que podamos hacer sea en base a trabajos anteriores de los semestres pasados. Podría ser a lo mejor para los compañeros lo que se tomó en obras viales o lo que se Ujú, tomó en edificaciones. Ahí podríamos claro. tener harta, o sea, Información.
claro, como en feedback, por decir así, para poder tratar de obtener ahora un buen portafolio. Me parece muy buena idea, muy buena idea. ¿Qué más? ¿Qué más hemos aprendido? Alejandro, ¿qué aprendiste? Elizabeth, Estrella, Jeremy. Alejandro, La contesta la estructura, pregunta que te mandé, por favor. Yo lo que la aprendí estructura primordial, básicamente, Dame un segundito. Jeremy, ¿qué aprendiste? l- la estructura primordial del informe en general, o sea, por ejemplo, lo que vimos recién, pues la introducción, el desarrollo, la conclusión, los tipos de eh, proyecciones que vamos a tener dentro de nuestra conclusión, por ejemplo, los temas a los que podemos abarcar o a los que podemos causar un impacto. Estuvimos viendo lo mismo ahora del formato APA Ujú, eh, y esas cosas, pues. Más que todo es como el formato de construcción para el informe. perfecto. Muy bien, muchas gracias, querido Jeremy. Alejandro, ¿qué aprendiste? bueno, yo de mi parte aprendí primero, aprendimos hoy día los formatos que tiene que tener los proyectos, el informe en realidad, y también la proyección Ujú, de los proyectos, a qué queremos lograr con este proyecto, qué es lo que nos solicitan con ello. perfecto. Súper importantes las proyecciones, chiquillos, súper importantes. Muy bien. Perfecto. Entonces, la próxima clase les voy a pedir que por favor tengamos desarrollado, ¿cierto? La tesina, que podamos desarrollarla para poder exponer y para poder compartir con nuestros compañeros qué es lo que nosotros hicimos. Como les decía, la particularidad que tienen todos ustedes es que son de la misma escuela, que son de la misma sede en general, no de la misma escuela, pero comparten, ¿cierto?, la visión en relación a cuál es la función que tienen dentro de DuoQC, ¿cierto? Futuros ingenieros, futuros ingenieros en administración, en construcción, etcétera. ¿Ya? Eso es lo más importante de todo. Oye, chiquillos, felicitarlos por la participación de hoy día. Dejan mi corazón muy contento por la gran participación que tuvieron hoy día. Los felicito. Espero que la próxima clase sigamos así para que podamos revisar cómo quedaron los proyectos que ustedes hicieron y obviamente si quieren enviar los contenidos para que se los pueda revisar, no tengo ningún inconveniente en hacerlo. ¿Ya? Que les vaya demasiado bien, les mando un abrazo gigante y que tengan un muy buen fin de semana. Abrazos para Igualmente, todos. que esté muy bien, profe, yo hoy día le voy a mandar mi informe para que lo pueda revisar. Sí, ningún problema, envíalo nomás. ¿Ya? Ok, que esté muy bien, Gracias, cuídense. profe. Estén bien, nos Igual que vemos. tengan buen fin